Bien, mi nombre es Lázaro Márquez Gobea, soy ingeniero forestal y trabajo como especialista ambiental en el Parque Nacional Guanacabibe. Nuestro trabajo es titulado Adecuación de la herramienta SMART para la aplicación en programas de monitoreo biológico. A modo de introducción, mencionar que SMART, por sus siglas en inglés, Spatial Monitoring and Reporting Tool, lo que significa herramienta de monitoreo espacial y de reporte, creada desde el año 2011 por algunas organizaciones internacionales como Wildlife Conservation Society, la WCS. Esto es una herramienta, o sea, es un software de libre acceso, el cual fue creado para la mejora de la gestión de información en los sistemas de control y vigilancia en áreas protegidas de todo el mundo. Funciona de una manera donde se registran y se ingresan datos. Con esto se pueden hacer análisis e informes. Según estos análisis se pueden tomar decisiones. Hay una retroalimentación entre todos los factores y bueno, un poco que se realiza un manejo adaptativo en dependencia de las circunstancias y de los resultados de los análisis de estos datos. Como objetivo general, tenemos adecuar la herramienta SMART para su empleo en el monitoreo de especies clave y ecosistemas prioritarios en el Parque Nacional Guanacabibe. En materiales y métodos, podemos comenzar diciendo que hay tres momentos en el desarrollo de nuestro trabajo. SMART, como decíamos, es un software que se instala en una computadora. En este software se van a introducir las variables que previamente, en dependencia de ese ecosistema o de esa especie clave que el usuario desea investigar, ya deben de estar previamente definidas. Estas variables van a estar definidas en categorías y subcategorías. Y a su vez, estas subcategorías se le van a añadir atributos. Los atributos pueden ser de tipo de lista, puede ser una lista, puede ser de sí o no, puede ser de simplemente un texto o un número, o sea, un valor numérico. Teniendo esto bien diseñado, por ejemplo, número de bando o especie del árbol, de ave, a eso me refiero con los atributos que se le van a añadir a cada una de las variables. O sea, a cada una de las categorías, que ya a su vez las categorías son variables. En otro momento se van a actualizar y organizar una base cartográfica donde el usuario decide dónde va a trabajar. En este caso es la península de Guanacabibe, la que se puede apreciar en el cuadro. Teniendo ya, digamos, un poco en el software como una planilla de trabajo, que ya tengo los mapas con los que voy a salir a campo, SMART te permite exportar todo esto a un celular Android. El celular utiliza una aplicación llamada CyberTracker. Esta aplicación va a utilizar el GPS, la cámara y previamente ya diseñado va a tener como una planilla, o sea, va a tener espacios y lugares donde vas a poder escribir texto, vas a poder escribir números o vas a marcar en una lista lo que deseas marcar. O sea, un poco Smart te permite agilizar el proceder en la toma de datos en el campo, porque con solamente el teléfono celular vas a tomar todos los datos, tal vez hasta un poco más rápido, sin tener que andar con planilla de campo
con una cámara por otro lado, con un GPS por otro lado, en fin, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Luego, en un tercer momento, pues bueno, ya tienes en tu teléfono la aplicación con ese modelo de datos al vacío, o sea, esa cantidad de variables que vas a tomar en el campo. Luego, durante este tercer momento, tomas o realizas los recorridos de tu trabajo y bueno, vas a ingresar y registrar los datos, vas a realizar conteos, vas a realizar transectos, en fin, en dependencia de lo que quiera el usuario. A partir de ahí, cuando ya llenaste estas variables con los datos en el campo, nuevamente vas a ir a este Smart, o sea, conectarás tu celular a la computadora y Smart absorbe estos datos que tomaste en campo. Ella los almacena en una base de datos y de ahí luego va a hacer los análisis que previamente el usuario desee hacer para saber y conocer los resultados. Por ejemplo, en el año 2020 que realizamos el monitoreo de la cotorra cubana en la península de Guanacavives, específicamente en la localidad de Bolondrón, primero genera una tabla con datos, pero bueno, aquí les muestro los resúmenes de estos datos. Digamos, se contaron un total de 36 bandos y un total de 95 individuos. Y genera un mapa donde cada uno de los puntos rojos son avistamientos de bandos de cotorra. En otro momento decidimos tomar también los datos, pero recuerden siempre que esto debe ser previamente consultado con especialistas que conozcan o después de hacer una investigación con las variables que debo de pensar en tener a la hora de salir al campo. Quisimos saber un poco analizar el tema de la depredación en la localidad. Encontramos un total de 36 árboles caídos, o sea, árboles derribados, con un total de 47 nidos. Ahí se muestran las imágenes y se muestra la georreferenciación de cada. También quisimos saber, por ejemplo, cuántos árboles hay que sean potencial para la nidificación de la cotorra, pues un total de 798, como pueden ver, está muy cerca de la ruta, y bueno, un total de 60 árboles secos y encontramos 109 nidos. Esto para el caso de un ave específica, la cotorra. También lo utilizamos para las mediciones en parcelas forestales en el proyecto Ecovalor. Y como pueden observar, aquí les muestro como una tabla donde ya Smart te muestra el nombre común de la especie, el número del árbol, el diámetro, la corteza, la altura. Es muy fácil de trabajar y bueno, generó un mapa que yo le pedí que lo generara. Genera un mapa donde se muestran la ubicación de estas 10 parcelas. Y se muestrearon un total de 1144 árboles en esas 10 parcelas. Este es otro de los. Bueno, a modo de conclusión, decir que Smart nos permite reducir el tiempo de colecta de datos de campo y ayudar a su validación, organización según las necesidades de cada usuario, ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad de área protegida para sustentar sobre base científica la gestión para la conservación de la biodiversidad ante impactos naturales y antrópicos, optimizar el uso de los recursos durante las expediciones de campo y reducir los tiempos de trabajo de campo, manteniendo un alto rigor y calidad en la colecta de datos, mejorar la eficiencia para el manejo, análisis y reporte de datos para su divulgación entre los actores encargados de la toma de decisiones. Muchas gracias con esta imagen que
que fue tomada durante la segunda reunión de trabajo con WCS en la Ciénaga de Zapata, Matanzas, en el año 2019. Buenas, el tema de este trabajo es identificación de áreas prioritarias para la conservación de moluscos terrestres de Cuba. Los autores de la investigación son el Dr. Carlos Mancina, el máster Michael Hernández y quien les habla el licenciado Manuel Bauzá, todos del Instituto de Ecología y Sistemática. Cuba se encuentra entre los puntos calientes de biodiversidad a nivel mundial, incluso considerado centro de radiación para algunos grupos, como es el caso de los moluscos terrestres. Estos cuentan con 1.400 especies descritas hasta la fecha y un alto por ciento de endemismo. Pero su importancia no solo radica en su diversidad, sino también en el rol ecológico que tienen en los ecosistemas. Debido a que son muy sensibles a los cambios del ambiente, funcionan como excelentes bioindicadores de la calidad del hábitat. Forman parte también de la dieta diaria de muchos animales, ayudando a la incorporación de calcio, sobre todo en aquellos lugares pobres de este mineral. También son excelentes descomponedores de materia orgánica y juegan un papel clave en la regeneración del suelo y la filtración del agua. Pero, a pesar de su importancia, son pocas las estrategias de conservación que se han llevado a cabo en este grupo. Tradicionalmente han sido considerados un grupo poco carismático, concentrando las estrategias de conservación en vertebrados fundamentalmente. Solo algunos caracoles, como nuestra polimita, han captado la atención de algunos conservacionistas entusiastas. Y lo peor es que son animales que están siendo actualmente muy afectados debido a la pérdida del hábitat, la sobreexplotación de recursos y la competencia con especies introducidas. La protección de muchas de estas especies se lleva principalmente a cabo en áreas protegidas delimitadas por cada país. Cuba cuenta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con cerca de 211 áreas establecidas, cubriendo el 17,80% del área terrestre de Cuba. Esto va a la par de los objetivos trazados en la Convención de Diversidad Biológica del 2010, donde se propuso que cada país tuviera al menos el 10% de su territorio protegido. Y aunque estos números no son malos, aún pudiera existir áreas de interés para la conservación, por lo que este trabajo se ha planteado como objetivos la identificación de áreas claves para la conservación de moluscos terrestres cubanos y la evaluación de la representatividad de estas áreas claves en el sistema de áreas protegidas de Cuba. Para este trabajo se obtuvieron registros de presencia de 149 especies de moluscos terrestres pertenecientes a 6 familias. Fueron obtenidos de registros de colecciones zoológicas, principalmente del Instituto de Ecología y Sistemática. Se revisaron también las bases de datos digitales que presentan algunos museos internacionales y donde hay depositado una gran parte de los materiales tipo de muchas de las especies cubanas. Se revisó también la literatura disponible y se incluyó datos de colecta y registros de los propios investigadores. Con estos datos se generaron modelos de distribución para cada especie, empleando el programa Maxent. Para aquellas especies con más de 5 registros de presencia se realizaron modelos de distribución potencial. Para especies con menos registros se confeccionaron mapas basados en polígonos o puntos rasterizados, empleando un sistema de información geográfica. En los modelos se emplearon 15 variables bioclimáticas extraídas de la base mundial WorldClim. Se empleó también el paquete Wallace del programa R para optimizar los modelos y buscar los parámetros que más se ajustaban para modelar cada especie. Para determinar los sitios prioritarios para la conservación se empleó el programa Zonation. Este genera mapas en donde los valores de los píxeles se encuentran ordenados de manera jerárquica en función de su contribución a la conservación, teniendo en consideración la riqueza de especies, la complementariedad y la conectividad de los hábitats. En nuestro análisis empleamos, además de los modelos de distribución de cada especie, capas con mapas de zonas de urbanización, de agricultura y zonas cársticas, estas últimas indispensables para los moluscos terrestres. Se obtuvieron 2.367 registros de presencia pertenecientes a 149 especies de moluscos terrestres. En este mapa de distribución podemos observar que los puntos se centran fundamentalmente en los principales macizos montañosos de Cuba, los mayores centros de diversidad del territorio. Es importante señalar cómo la mayoría de estos puntos caen fuera de los polígonos que señalizan las actuales áreas protegidas. También es bueno decir
que de las especies seleccionadas, solo 21 presentan algún criterio de amenaza en el libro rojo de los invertebrados de Cuba. Esto, unido a lo poco que se conoce de la geología de la mayoría de las especies, hace bien difícil que sean incluido este grupo entre los planes de manejo de muchas de estas áreas. Aquí podemos ver un estudio de caso para una de estas especies, Polemita picta, uno de nuestros caracoles más hermosos y codiciados por coleccionistas. En el mapa podemos observar el área de distribución potencial generada por nuestro modelo en rojo y en amarillo el área de distribución potencial que cae dentro de los límites de algún área protegida. Estos datos estiman que casi la mitad de las poblaciones de este molusco solo se encuentran en los límites dentro de un área protegida, principalmente del Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Esta es una especie categorizada como en peligro crítico, amenazada principalmente por la fragmentación y pérdida del hábitat por la agricultura y la ganadería, la deforestación, la introducción de especies exóticas y el comercio ilícito de sus conchas. Indagar en otras áreas en donde pueda habitar esta especie es imprescindible para el manejo y conservación de este tesoro cubano. Aquí presentamos el mapa con las zonas prioritarias para la conservación de moluscos terrestres que se obtuvo en nuestro análisis. En rojo las zonas prioritarias y en amarillo las actuales áreas protegidas. Por lo general, muchas de las zonas detectadas quedan fuera de los polígonos de las áreas protegidas actuales, aun cuando se está mostrando solo el 17% más importante. Esto evidencia que aún estamos muy por debajo de lo que realmente se puede conservar, al menos para los moluscos terrestres. En este gráfico podemos observar cómo se comporta la proporción de la biodiversidad a medida que disminuyen las áreas terrestres protegidas. Se puede apreciar cómo, por debajo del 20% de la pérdida de terreno, la pérdida de la biodiversidad se hace más acelerada. Esto nos indica que el 17% que tenemos hoy protegido está dentro de los límites y una pérdida de área conllevaría a una drástica pérdida de la biodiversidad. A continuación podemos ver las zonas más detalladamente. En la región occidental se determinó que más del 70% de las zonas prioritarias quedan fuera de los límites de las actuales áreas protegidas. La cordillera de Guaniguanico parece ser la zona con mayor cantidad de posibles áreas de interés para la conservación. Esta es un área de gran riqueza en cuanto a moluscos terrestres y un centro de radiación de muchas de sus especies. El análisis también determinó zonas en las alturas Habana Matanza y en donde no existe casi zonas con algún grado de protección. Es importante destacar la parte norte de la Isla de la Juventud, en donde el análisis identificó zonas que están dentro de ningún área protegida y que posee un número de especies locales únicas de este territorio, y se hace más acuciante aún el análisis de estas zonas, ya que en los últimos años ha presentado una creciente explotación con la práctica de la minería a cielo abierto en muchas de sus diversas elevaciones. En la región central podemos observar una situación similar. Aquí, cerca del 75% de las áreas identificadas como prioritarias quedan fuera del actual sistema de áreas protegidas. Las principales zonas se detectan en la cordillera de Guamaya y al norte y sur de Camagüey, en los alrededores de Sierra de Cubitas y Najasa respectivamente. Esta zona central es predominantemente llana y muchas de las zonas no son idóneas para los moluscos terrestres. Aún así, existen importantes sitios que aún están lejos del verdadero potencial de conservación. Por último, queda la región oriental, con casi un 80% de las zonas prioritarias para la conservación fuera del actual sistema de áreas protegidas. Aquí cabe destacar toda la costa norte de Holguín, con varias regiones como Holguín, Banes y Mayarí, que presentan un gran número de especies locales. Las alturas de la Sierra Maestra y Sierra de Nipe, a pesar de estar bien representadas dentro del plan de áreas protegidas, aún quedan muy por debajo de lo que el modelo predice, al menos para los moluscos terrestres. Como conclusión, podemos decir que se logró identificar zonas de importancia para la conservación de moluscos terrestres a lo largo de todo el territorio cubano, principalmente en macizos montañosos y algunas llanuras al norte de la isla. Se comprobó que las áreas protegidas actuales solo cubren alrededor del 30% del rango de distribución de las especies analizadas, cuando pudieran proteger hasta un 70% si existiera un manejo más eficiente. También se pudo evidenciar que existen aún limitaciones en el actual sistema de áreas protegidas para la conservación de este grupo de invertebrados de Cuba. Muchas gracias.
Buenas, a continuación les presento el trabajo, composición y abundancia de semillas en el contenido estomacal de murciélagos frugívoros en dos áreas protegidas de Guamoya, Cuba. Los autores somos un colectivo de especialistas del Jardín Botánico Nacional y la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. La rápida fragmentación de los bosques tropicales es probablemente el fenómeno contemporáneo que más atenta contra la biodiversidad global. Con el rápido avance de la deforestación, las áreas protegidas se están convirtiendo en los únicos refugios para especies y ecosistemas amenazados. En 1970, Daniel Hansen llamó la atención acerca de un problema de conservación más sutil que la extinción de las especies: la pérdida de interacciones biológicas en ecosistemas tropicales sujetos a perturbaciones de origen eutrópico. La dispersión es uno de estos mutualismos de gran valor. Muchos animales están involucrados en este proceso, entre ellos los mamíferos, y dentro de los mamíferos los murciélagos son los dispersores más importantes. Se conocen 80 especies de murciélagos frugívoros en los trópicos, y se sabe que la acción de estos murciélagos disminuye el daño sobre las semillas que insectos y roedores pueden ocasionar, eliminan sustancias que inhiben la germinación y en muchos casos aumentan el porcentaje de germinación o la rapidez con que germinan las semillas. Para Cuba se conocen dos especies frugívoras, Activejo maicensis y Filofalcado, pero también se sabe que especies nectarívoras y polinívoras como Philonycteris puei y Brachyphyllonada en ocasiones suelen alimentarse de frutos, según reporta Silva en el 79. El paisaje natural protegido Topes de Goyante y la reserva ecológica Lomas de Manao son áreas protegidas que se encuentran en el macizo montañoso de Guamoya. Ambas áreas poseen similitudes en la composición de su flora y su fauna, así también como en sus condiciones climáticas, pero sin embargo se sabe que la historia de manejo en ambos sitios ha sido diferente. En el caso de Lomas de Manao, pues encontramos un paisaje mucho mejor protegido. No es así en Topes de Goyante, donde desde finales del siglo XVIII, producto de la actividad cafetalera, pues comenzó a degradarse el paisaje. En la actualidad, sus problemas principales son la sobreexplotación turística, la extracción ilícita de especies, la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, el aumento del espacio para el desarrollo agropecuario y la tala furtiva. Si bien muchos estudios en el mundo han hablado sobre la influencia que tiene el manejo de la vegetación en el mantenimiento de las relaciones de dispersión por animales, poco se conoce cómo el manejo de esta vegetación afecta en ecosistemas montañosos relaciones de dispersión, y mucho menos en Cuba, donde no se han realizado estudios al respecto. De ahí que el trabajo sea analizar la composición y abundancia de semillas en el contenido estomacal de murciélagos frugívoros en el paisaje natural protegido de Topes de Goyante y la reserva ecológica Lomas de Manao. Para eso nos planteamos como objetivo específico elaborar un catálogo que permita la identificación de semillas de plantas con síndromes de endoquiroterocoría en ambos sitios, comparar la composición y abundancia de murciélagos frugívoros entre las dos áreas y además comparar la composición y abundancia de semillas en el contenido estomacal de murciélagos frugívoros entre Topes de Goyante y Lomas de Manao. Como bien les decía, estas dos áreas protegidas se encuentran dentro del macizo montañoso Guamoya. En el caso de Topes de Goyante, con un tamaño superior a Lomas de Manao, se localiza en lo que se conoce como alturas de Trinidad, y Lomas de Manao en lo que se conoce como alturas de Santi Espíritu. Ambos poseen características fitogeográficas muy similares. Para el estudio, pues se seleccionaron las temporadas veraniega e invernal para tener muestras en ambos sitios, puesto que fructifican y florecen en especies diferentes. Lo primero que se hizo fue realizar prospecciones de campo donde se colectaron plantas con síndromes de endoquiroterocoría. Estas plantas y sus frutos fueron identificados a través de las colecciones del Jardín Botánico Nacional y de la literatura especializada. Con ella se realizó un catálogo de semillas y además se definieron si se trataban de especies nativas o exóticas, según lo establecido por Greuter y Rankin en el 2017. En el caso de los murciélagos, se colocaron cuatro redes de niebla para un total de 30 metros de captura. Se establecieron horarios de muestreo según plantea Silva en el 79 en el mayor pico de actividad de los murciélagos frugívoros, entre las 22 y las 2 horas. Para la captura y la identificación de los murciélagos se siguió la metodología de Mancini y colaboradores en 2007, y para su alimentación lo planteaba Pozo Centeno y Culta en el 2006. Las muestras de esas se guardaron en alcohol al 70%, se limpiaron en el laboratorio para obtener solo las semillas. Como resultados colectamos en el campo 11 especies de plantas con frutos con síntomas de endocoría. Con ese se elaboró el catálogo de semillas que le estamos presentando. Dentro de las plantas, la familia Melanosomonaceae fue la mejor representada. Esto se debe a que, como plantean Greuter y Rankin, es una de las 10 familias más abundantes. Dentro de esta familia, el género Miconia fue el mejor representado. Esto concuerda con lo planteado por Greuter y Rankin en el 2017 y por Miguel Ángel y colaboradores en el 2019, ya que tiene 162 especies en Cuba. No solo es el género más abundante dentro de la familia, sino que es el género mejor representado en toda la flora. Y según plantean Miguel Ángel en el 2005 y Silveira y colaboradores en el 2013, pues es un género que tiene características favorables para la dispersión por murciélagos y también una alta probabilidad en el campo.
En el caso de la captura de murciélagos, se capturaron 39 individuos en el caso de topos de coleante para el verano, pertenecientes a dos especies, Altiveus jamaicensis y Brachyphylla nana, especies ambas que son bien distribuidas según lo plantean Silva en el 79 y Mancini y García en el 2011. En el caso del invierno no fue posible ninguna captura en topos. Esto se debe a que se trata de una temporada seca donde hay menor disponibilidad de alimentos. Y si entonces además le sumamos a esto que se trata de un área que ha sido altamente afectada, donde existen poca densidad de especies nativas, pues quizás la disponibilidad de alimentos que tenían en esta temporada era mucho menor. Sin embargo, en Lomas Abanado sí se capturaron individuos durante el invierno, ya que habla de un sitio donde existe mayor disponibilidad de especies nativas y por tanto también mayor disponibilidad de recursos alimenticios. En ambos sitios la especie mejor representada fue Altiveus jamaicensis, pero si nos fijamos en los datos de abundancia, pues vamos a ver que fue mucho más abundante en la reserva ecológica Lomas de Abanado. Esto pudiera deberse a la existencia en este sitio de bosques mejores conservados. De las 39 muestras obtenidas durante el verano para la localidad de Topos de Goyante, solo 14 contenían semillas, identificándose un total de 6 especies de plantas. En el caso de Lomas de Abanado, 58 muestras de la estación cálida y identificándose 25 con semillas para un total de 7 especies durante esta estación. Y en el caso de la estación invernal, pues se identificaron 3 especies, todas dispersadas por Altiveus jamaicensis. 5 de los tipos de semillas encontradas en las heces fecales se pudieron identificar gracias a el catálogo de referencia elaborado. De las 6 restantes, 3 se identificaron hasta género y las otras 4 permanecen sin identificarse. En ambos sitios hablamos de Altiveus jamaicensis como un gran dispersor, ya que es un frugívoro generalista que se alimenta, según plantean Mancini y colaboradores en el 98, hasta de 99 taxones diferentes. En cuanto a las plantas, pues la mejor dispersada en ambos sitios fue Cecropia peltata. Estos datos concuerdan con lo planteado por varios autores, no solo en Cuba, sino también en el extranjero. Sin embargo, en las zonas de muestreo de ganado, pues la representatividad de esta especie en las heces fecales fue muchísimo mayor. Esto pudiera deberse a que se tratan de zonas de muestreo formadas por vegetación secundaria dominada por especies pioneras como Cecropia. Y en el caso de topos, pues las zonas de muestreo están dominadas por actividades cafetaleras donde se talaron árboles nativos y se sembraron especies exóticas que se como sombras de café. Como resultado positivo, todas las especies colectadas de semillas fueron especies que se correspondían con plantas nativas, excepto en el caso de Muntingia calabura, donde esta se localiza como dudosa según Greuter Ranking en el 2017. El hecho de que todas fueran nativas resulta un resultado alentador para el futuro de ambas áreas protegidas. Afortunadamente, ninguna especie exótica fue reportada dentro de las heces fecales de murciélago. Estos resultados son importantes teniendo en cuenta que tanto Topos de Goyante como Lomas de Abanado son dos áreas protegidas que han sufrido el impacto humano. En ambos sitios se introdujeron hace tiempo especies exóticas invasoras, aunque esta práctica no fue tan extrema en Lomas de Abanado con respecto a Topos de Goyante, donde a finales de los años 40 se creó un jardín de aclimatación para especies de plantas. Desde el punto de vista del manejo y la conservación en ambas áreas, el hecho de que los murciélagos solo estén dispersando especies nativas es vital. Esto implica que las especies exóticas no están siendo dispersadas, al menos no por murciélagos. Uno de los objetivos de las áreas protegidas es conservar la diversidad de especies nativas y endémicas. Teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo, si se quiere eliminar especies exóticas y se desea promover la reforestación con especies nativas, los murciélagos pueden ser grupos claves en estas iniciativas de restauración de bosques cubanos. La preferencia en la dispersión de especies de plantas nativas concuerda con lo planteado por Flores Martínez y colaboradores en el 2000 para Altiveus jamaicensis en México. Como hemos visto, entonces sería vital proteger a los murciélagos como animales y proteger entonces a la dispersión como un proceso vital para el mantenimiento tanto de ecosistemas agrícolas como naturales. Podemos concluir que el catálogo de semillas elaborado con las 11 especies de plantas con síndromes de endoquirectorecoria colectadas en Topos de Goyante y Lomas de Abanado permitió identificar el 41% de las semillas encontradas en el contenido estomacal de los murciélagos frugívoros capturados en el área de estudio. A pesar de que la historia de manejo de la vegetación entre ambas áreas protegidas ha sido diferente, la composición de los ensambles de murciélagos frugívoros fue similar. Sin embargo, en la reserva ecológica Lomas de Abanado, donde existen bosques mejor conservados, la abundancia de quirópteros fue casi 3 veces mayor que en Topos de Goyante. Tanto la composición como la abundancia de especies de plantas identificadas en las heces fecales de murciélagos frugívoros resultó mayor en Lomas de Abanado que en Topos de Goyante. Y el 75% de las especies de plantas identificadas en las heces fecales de murciélagos frugívoros en ambos sitios de estudio resultaron naturales. Recomendamos realizar nuevas prospecciones de campo para colectar otras especies con síndromes de endoquirectorecoria, extender los muestreos durante otro año, utilizar métodos de morfología comparada para identificar semillas que no pudieron ser catalogadas y combinar el método empleado para obtener las semillas con el de colecta durante la lluvia de semillas en los sitios de alimentación y descanso. Eso es todo, muchas gracias.